Autor de una extensísima obra, Roald Dahl, cuyas memorables historias infantiles están consideradas entre las mejores de la narrativa infantil y juvenil de todos los tiempos, también escribió guiones de cine y numerosas obras para adultos de indudable interés y calidad. Muchos de sus relatos se han convertido en películas de gran éxito, y entre sus obras más conocidas encontramos títulos como Los Gremlins, James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, El gigante bonachón, Las brujas, Los cretinos, Matilda y el divertidísimo Cuentos en verso para niños perversos. Érase una vez un niño altísimo y con una imaginación tan grande como un melocotón gigante, que nació en Gales hace justo un siglo. Se llamaba Roald Dahl. Sus primeros años no fueron fáciles. Su padre falleció y el pequeño Roald tuvo que educarse en los severos colegios británicos de la época, regentados por auténticas brujas. ¡Sentaos! El único consuelo que tenía eran los cuentos que le contaba su madre de su Noruega natal y los dulces que les daban a probar en clase los fabricantes de chocolates Cadbury, que querían conocer la aceptación de sus nuevos productos entre aquellos niños. Cuando terminó el colegio, el joven Roald se fue a África en busca de aventuras. Allí aprendió a pilotar aviones, sufriendo un grave accidente en Libia que le dejó inmóvil y ciego durante varios meses. ¿Christopherson? Estoy bien. En la soledad de sus vuelos y de su convalecencia, muchas historias fantásticas fueron llegando a su cabeza. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos. Allí trabajó para el Servicio Secreto Británico y fue requerido por Walt Disney para escribir un cuento sobre los Gremlins, unos duendecillos imaginarios que hacían trastadas en los motores del avión. En Hollywood también conoció a su primera esposa, la actriz Patricia Neal. Con ella tuvo 5 hijos, a los que Roald les contaba cuentos de su invención que pronto se convertirían en grandes clásicos de la literatura infantil, ilustrados por el dibujante Quentin Blake. Muchos de ellos han sido adaptados al cine. Matilda, Las brujas, Danny el campeón del mundo, James y el melocotón gigante, Fantástico señor Fox o la reciente Mi amigo el gigante. Charlie y la fábrica de chocolate ha sido llevado a la gran pantalla en 2 ocasiones. El guión de la primera versión es del propio Roald Dahl, que tuvo que ejercer de guionista en varias ocasiones más para mantener a su numerosa familia. Suyos son los guiones de 2 películas vinculadas a otro antiguo miembro del servicio secreto, Ian Fleming, creador del Agente 007. Roald Dahl adaptaría al cine su libro infantil Chitty Chitty Bang Bang, y el de la saga James Bond solo se vive 2 veces. Además, Roald Dahl escribió numerosos relatos de intriga para adultos. Muchos sedujeron al mismísimo maestro del suspense y fueron adaptados para su célebre serie de televisión Alfred Hitchcock presenta. Roald Dahl, un gigante bonachón, nos dejó en 1990 a causa de una leucemia. Afortunadamente, su obra sigue haciendo soñar y reflexionar a millones de niños y adultos en todo el mundo. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Probablemente todos alguna vez nos hacemos preguntas cuyas respuestas parecen obvias, para acabar descubriendo con cierto asombro por nuestra parte que en realidad no hay forma de encontrar una respuesta válida que satisfaga a todo el mundo. Una de estas preguntas es ¿qué es un niño? Y fue también la que ocupó la mente de un escritor británico de la segunda mitad del pasado siglo, especialmente recordado como autor de literatura infantil y juvenil, pese a que su producción para adultos fue también de destacable calidad. Roald Dahl respondió a esta pregunta a su manera, como solo él supo hacerlo. Los personajes de sus numerosos cuentos, plagados de críos algo solitarios, muy inteligentes y necesariamente inadaptados, al lado de adultos sobrevalorados e idiotas, cuando no simples cretinos, son un ejemplo perfecto de lo que en una sociedad de bien jamás puede ni debe ser un niño. ¿Qué es entonces la infancia? Probablemente nada más que lo contrario y lo mismo de cualquier niño, imaginado por este escritor británico que fue también aviador, espía y guionista de James Bond. La infancia es siempre lo opuesto a sí misma. Esa es quizás la enseñanza de la literatura de Roald Dahl.
porque los niños son, como todo el mundo sabe, unas criaturas adorables, a los que les encantan los juegos educativos, las aventuras con finales felices, los monstruos saltarines y pronunciar en voz alta palabras, esdrújulas como chiripitifláutico. La literatura de Roald Dahl, efectivamente, es la infancia al fin recuperada. Bienvenidos a Maldita Literatura. Roald Dahl, uno de los escritores más importantes que ha dado el siglo XX, que supo meterse como nadie en la psicología de la infancia, haciendo sus libros adorados por los niños, pero no tanto por sus padres, por considerar que la honestidad con la que describe a los personajes y ciertas escenas no exentas de humor negro no eran, digamos, las más adecuadas para el público infantil. Y es que si algo caracteriza a su obra es la búsqueda de la injusticia, la descripción de malos malísimos y no endulzar sus relatos a lo Disney. Pero como siempre, para entender sus libros tenemos que conocer la historia de nuestro autor. Roald Dahl nació en Gales el 13 de septiembre de 1916, de padres noruegos, Harald Dahl y Sophie Magdalene Hesselberg. Su padre Harald era un gran amante del arte y de las cosas hermosas y tenía la curiosa costumbre de que cuando quedaban pocos meses para que sus hijos nacieran, llevar a su mujer a pasear por los sitios más bonitos, ir a exposiciones y museos y rodear a la madre de cultura y cosas bellas, porque tenía la creencia que el niño que iba a nacer absorbería todo lo maravilloso que había visto su madre y nacería con una sensibilidad increíble para las artes. Lo cierto es que en el caso de Roald Dahl se cumplió. Su padre murió cuando el futuro escritor solo tenía 3 años, dejando en apuros económicos a toda la familia, que hubo de trasladarse a una casa más pequeña. La madre prefirió seguir viviendo en Inglaterra antes que regresar a Noruega, cumpliendo con ello el deseo de su marido de educar a sus hijos en escuelas británicas, porque pensaba que eran las mejores. Cuando Roald era pequeño se ganó una mala reputación como bromista, al grado que fue expulsado de su escuela a los 8 años por poner un ratón muerto sobre un frasco de dulces en una tienda local. Así que Roald pasó por varios internados donde al parecer no lo pasó nada bien. Y esto lo plasmó en alguna de sus obras, como por ejemplo en Matilda. Otra anécdota relacionada con los internados por los que pasó fue que la firma de chocolates Cadbury envió unas muestras para que los niños del internado probaran sus productos. Y él comenzó a soñar, a fantasear con que inventaba la tableta de chocolate ideal. Tal vez esta fue la semilla de Charlie y la fábrica de chocolate. A los 18 años, más interesado por la acción y la aventura que por los esfuerzos intelectuales, se hizo explorador, en lugar de matricularse en la universidad. Curiosamente, sus padres le pusieron Roald, por el explorador más importante de Noruega, Roald Amundsen. Más tarde trabajó como vendedor, hasta que a los 23 años de edad se alistó como aviador para luchar en la Segunda Guerra Mundial. En el continente africano, su avión fue alcanzado varias veces, y en una ocasión, en Libia, llegó a ser derribado y tuvo un accidente digno del Principito. Ciego y con el cráneo fracturado, consiguió alejarse del aparato antes de perder el conocimiento y que el avión explotara. Lo trasladaron a un hospital de Alejandría y 2 meses más tarde recuperó la vista. Dahl salvó la vida de milagro, aunque tenía heridas tan graves que fue enviado a su casa. Su primera recopilación de relatos, Over to You, evocaría los horrores vividos en la guerra. Pero una vez recuperado de sus heridas, en 1942 fue destinado a Washington como experto en asuntos de aviación de guerra y hasta 1945 trabajó para la seguridad británica en Estados Unidos. Fue allí donde empezó a hacerse famoso como escritor, al narrar en periódicos y revistas su visión de la guerra. Dahl alternó tempranamente estas ocupaciones con su dedicación a la literatura infantil y juvenil, que se intensificaría a partir de la década de los 60. Casado en 1953 con la actriz de Hollywood Patricia Neal, fue padre de 4 hijos a los que acostumbraba a contar cuentos que a menudo se convertirían en novelas.
Su primer libro para niños fue Los Gremlins, en 1943. Esta historia está basada en unas criaturas mitológicas que los aviadores pensaban que eran las causantes de las averías en los aeroplanos. Se escribió primero como un guión para una película de Disney, pero nunca llegó a realizarse. Pronto obtuvo grandes éxitos con títulos como James y el melocotón gigante en 1961 y Charlie y la fábrica de chocolate. Por esa época sufrió también graves reveses. Vio morir a su pequeña hija Olivia en 1962. Su esposa Patricia Neal sufrió una peligrosa enfermedad y, para colmo de males, su hijo Theo sufrió un grave accidente de carretera que le causó daños en el cerebro, cuando solo tenía 3 años. Dahl pasó muchísimos meses trabajando junto con otros 2 científicos en crear una válvula especial que serviría para sacar los líquidos de la cabeza de su hijo y permitiría a este vivir con normalidad, sin tener que permanecer conectado a una máquina. Su hijo, gracias a Dios, se recuperó antes de que necesitara usarla, pero esa válvula aún continúa usándose. Dahl logró salir adelante y continuó escribiendo obras que le hacían cada vez más famoso en todo el mundo. Con Matilda, uno de sus últimos libros, convertido también en película de gran éxito, batió todos los récords de ventas. No hay que olvidar, sin embargo, la importancia de su narrativa para adultos, en la que cultivó variados géneros. También fueron frecuentes sus colaboraciones con el cine. Escribió, entre otros muchos guiones, 2 basados en obras de Ian Fleming: Solo se vive 2 veces, de la saga de James Bond, y Chitty Chitty Bang Bang. ¿Lo sabíais? Chitty Chitty Bang Bang. También realizó varios guiones para las series televisivas de Alfred Hitchcock. Algunas de sus obras en el campo de la narrativa infantil y juvenil están consideradas entre las mejores de todos los tiempos. De hecho, sus relatos gustan tanto a los niños como a lectores adultos, ya que en medio de sus historias, protagonizadas por jóvenes, hay humor y crítica a la sociedad contemporánea. Especialmente recordado por sus narraciones para niños y jóvenes, la literatura infantil no fue el primer ni el único objetivo de Roald Dahl, quien escribió también numerosas obras para adultos de indudable interés y calidad. De hecho, mucho antes de publicar sus libros infantiles, Dahl se haría famoso cuando, trasladado a Washington como agregado aéreo adjunto, comienza a narrar su visión y su memoria de la guerra en periódicos y revistas norteamericanas. Su primer relato, en un principio llamado Pan comido, título que luego fue cambiado para hacerlo más atractivo y comercial por el de Derribado sobre Libia, se publicó en The Saturday Evening Post en 1942. Se trataba de la crónica de su accidente de avión en Libia. También son célebres sus relatos de lo inesperado, una brillantísima colección de cuentos de intriga y humor negro, siempre con giros extraños, misterios y algún tinte macabro, donde Dahl reuniría sus textos cortos publicados en distintas revistas. Una de sus novelas, muy cercana a la ficción futurista, Mi tío Oswald, escrita en 1979, nos cuenta, a través de fragmentos de un ficticio diario de un también ficticio tío, las hazañas y extrañas costumbres de un excéntrico caballero millonario, como el hecho de guardar su esperma para luego vender los espermatozoides, ya que se encontraba incluido entre los hombres más brillantes del planeta, y el de coleccionar afrodisíacos de todo tipo, ya que su gusto por el placer erótico es parte central de sus aventuras. Dahl también publicó 2 novelas autobiográficas que prueban su talento narrativo y donde nos revela algunos de los sucesos que le dejaron huella. Boy, relatos de infancia sobre su experiencia desde los 13 años en el internado de la escuela Repton y las vacaciones de verano que pasaba en Noruega, y Volando solo, sobre los años de juventud en África y su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de la RAF. Por motivos meramente económicos, por un breve periodo durante los años 60, escribiría algunos guiones de películas, entre ellos la 5ª entrega de la saga James Bond, Solo se vive 2 veces, donde el ya famoso y conocido, a pesar de ser un agente encubierto del MI6 007, es enviado a Japón después de que unas naves espaciales tripuladas estadounidenses y soviéticas desaparezcan misteriosamente en órbita, en medio de la Guerra Fría, y cada nación culpando a la otra. Con música de John Barry y una canción en los créditos iniciales de Nancy Sinatra, resultó ser la película más taquillera de Gran Bretaña en 1967.
Otro conocido guión cinematográfico de Dahl fue el de la película Chitty Chitty Bam Bam, dándose la coincidencia de que estas dos películas se basan en libros de su amigo Ian Fleming. ¿Por qué las chinas tenéis distinto sabor que las otras chicas? ¿Nosotras somos mejores? No, solo diferentes. Como el pato de Pekín es distinto del caviar ruso, pero las dos cosas me encantan. Cariño, yo guiso el pato como nadie. Sí, ya me lo figuro. Ay, hemos pasado juntos momentos deliciosos. Sentiré marcharme. Bien, desapura. La cama. Hemos llegado tarde. Bueno, por lo menos ha caído en acto de servicio. Él lo hubiera querido así. Dentro de sus historias para adultos, Roald Dahl sobresalió especialmente en el cuento corto, con historias mordaces e impactantes, rayanas en muchos casos en la irrealidad y lo morboso. En ellas logró crear un clima amenazante, extraño y vinculado a la irracionalidad. Hitchcock se enamoró de sus relatos, que combinaban agudamente el humor negro, el suspense y los finales inesperados, y trabajaron juntos para convertirlos en episodios de la famosa serie Alfred Hitchcock Presenta. El primero que adaptaron fue Cordero para la cena, en el que una mujer mata a su marido con una pierna de cordero congelada. Los policías que investigan el crimen terminarán comiéndose el arma homicida. Le siguieron algunos otros, sobre todo El hombre del sur, uno de los más famosos y clásicos cuentos para adultos de Roald Dahl, donde un jugador empedernido acepta la extraña apuesta de encender 10 veces consecutivas su encendedor Zippo, del que se siente particularmente orgulloso, a cambio de un lujoso Cadillac descapotable. Pero si falla, aunque sea una vez, sufrirá la amputación de su dedo meñique.
Finalmente, una mujer irrumpirá en la habitación, obligando a soltar el cuchillo ya preparado de las manos de su portador, explicando, por si no nos habíamos percatado, que se trata de un perturbado mental. Ha jugado tantas veces este juego que han tenido que huir para evitar que las autoridades lo ingresen en un hospital psiquiátrico. Había recopilado 47 dedos y perdido 11 coches, y no poseía ya nada para apostar. Ella hacía tiempo le había ganado todas sus posesiones, incluyendo el Cadillac que pretendía apostar. Aún así, nos espera una escalofriante vuelta de tuerca final en este relato. Protagonizado en un primer episodio de 1960, que fue nominado al premio Emmy y obtuvo una mención especial del Festival de Venecia por Steve McQueen y Peter Lorre, en los papeles de joven jugador y del enfermo mental, Hitchcock volvería a grabar una nueva versión del Hombre del Sur 25 años más tarde, esta vez con John Huston en el papel magistralmente interpretado anteriormente por Peter Lorre. No se lo pierdan. Now, will you please clench your fist? That's fine, just fine. Except that the little finger should be sticking out, alone. Mr. Referee, you can give the word to begin. Well? You ready? How about you? I'm ready. You mind keeping count? Let me know how many times I light this thing. Yeah, sure, I'll do that. One. Two. Three. Four. Five. Seven. Carlos! Carlos! Give it to me, Carlos. Give it to me now. Why, Carlos? Why? Why would you do this thing again? I just want to make a little bet. But I won it all in the end. A diferencia de sus obras para adultos, en las historias para jóvenes de Roald Dahl late la fábula moral. Dahl se pone de parte de los niños en historias casi siempre contadas desde el punto de vista infantil que no les enseñan a comportarse como un niño de bien. Pero también es consciente de que no todos los niños son iguales y no tendrá problemas en ridiculizar a los niños estúpidos cuando estos aparecen en sus obras. Junto a la magia y la fantasía encontramos también la maldad y otros defectos del ser humano, a menudo en forma de villanos adultos que odian y tratan mal a los niños, aunque por regla general siempre hay un adulto bueno que ayuda a los niños, equilibrando así la balanza. Se trata de una fórmula que Dahl en parte ya evidenciaba en el guión de Chichi Chiquitibamba y que repetirá en dos claros ejemplos, Las brujas y Matilda. De modo similar, el gran gigante bonachón representará este arquetipo del buen adulto frente a los otros gigantes. Su primer libro para niños fue Los Gremlins, publicado en 1943. En la mayoría de libros posteriores, unos en prosa y otros en verso, seguiría esa línea de fantasía burlona y desatada. En realidad, Los Gremlins era un encargo de Walt Disney como propaganda para una película animada. Pero la historia de estas pequeñas criaturas traviesas y mitológicas que formaban parte del folclore de la Royal Air Force, invocadas por los pilotos
como responsable de los problemas mecánicos de sus naves nunca llegó a realizarse, según se cree por problemas de derechos con las mismísimas fuerzas aéreas británicas o porque sencillamente no encajaba con el ideario de Disney. Como todos sabemos, 40 años después, en 1984, esos monstruos malvados que crecen a partir de una criatura pequeña y peluda, inspirados en los personajes de Roald Dahl, protagonizarían la película Gremlins, un extraordinario éxito de taquilla, aunque también fue duramente criticada por algunas de sus escenas violentas. Dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg con la misma productora que acaba de realizar E.T. el extraterrestre, Gremlins sería galardonada con varios premios en diferentes certámenes relacionados con la ciencia ficción y el terror. Consiguió 5 premios Saturn, de los 9 a los que optó los premios por antonomasia del género. También obtuvo el Golden Screen alemán, el premio de la mejor película familiar de aventuras de la Academia de Jóvenes Artistas estadounidenses y quedó finalista a mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Es increíble. Papá es genial. ¿Dónde lo has conseguido? En una tienducha del barrio chino. ¿Puedo cogerlo? Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad. Está bien. Espero que esté domesticado. Eres una monada. ¿Tiene nombre? Sí, Mogwai. ¿Cómo? Mogwai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta. Gizmo, mira hacia aquí. Van a hacernos una foto. Sonríe. ¿Listos? 1, 2, 3. No. ¿Qué ha pasado? Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las 3 reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las 3, nunca debe comer después de medianoche. Desde su muerte, a causa de una leucemia en 1990, a los 74 años de edad, los libros de Roald Dahl, que gustan tanto a niños como a mayores, se han seguido vendiendo a un ritmo de más de 1 millón de ejemplares al año, particularmente en los Estados Unidos, donde ahora son más populares que en vida del propio escritor, llegando a alcanzar el estatus de bestseller. Sin embargo, por algún extraño poder de la pedagogía, ajeno a la propia magia que a veces tanto insiste en eliminar de la infancia, cuando no la propia educación, a muchos padres y maestros no les gustan las obras de Roald Dahl, precisamente porque había escogido el bando de los niños. Así nos encontramos con la paradoja de que sus obras, en algunos sitios, hayan sido prohibidos de ciertos centros escolares o simplemente eliminadas de la lista de recomendaciones de lecturas infantiles. Por suerte para todos, el cine descubrió pronto un terreno inédito para la infancia en el que probablemente sea el escritor de libros infantiles más importante del siglo XX. Alrededor de 10 relatos infantiles del escritor galés se han convertido en celuloide de la mano de directores tan conocidos como Joe Dante, Tim Burton, Spielberg, Robert Zemeckis. Pero de todo ello hablaremos en un próximo programa de Maldita Literatura. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y cuídense.